Hola, una de las preguntas que soléis hacerme desde que realicé el vídeo de Asus TUF Dice F15 es cómo consigo que mi batería dure de 4 a 5 horas, como yo decía que a mí me duraba en Linux, ya que a vosotros en Windows os dura de 1 a 2 horas. Yo en ese momento llevaba poco tiempo con este ordenador y me daba palo instalar Windows, ya que había leído que era bastante costoso, y una de las distribuciones de Linux que conseguí instalar sin problemas fue Fedora. Gracias a esta distribución me di cuenta que realmente los comentarios que había leído antes de comprarme este ordenador de que la batería duraba de 1 a 2 horas no eran del todo real. En este vídeo te voy a explicar cómo conseguir que tu ordenador dure de 4 a 5 horas de forma sencilla, tanto en Windows como en Linux. Pero también os explicaré, tal como muestra la portada del vídeo, esa autonomía de hasta 22 horas, gracias a reducir el consumo hasta 3 vatios. Pero antes os intentaré explicar la relación entre el consumo, la batería y el tiempo que os va a durar, dependiendo del consumo y la batería que tengáis. Actualmente yo tengo instalado Windows 11 y Linux Mint 21.1. Mi ordenador actual, para quien no lo haya visto en el vídeo que he comentado antes, es un Asus TUF Dice F15 del 2022, con 16 GB de RAM, un procesador Intel i7 12650H con gráfica RTX 3060 y una batería con capacidad de 76 vatios. Por lo tanto, el consumo que voy a comentar será para este portátil con estas características y sobre todo para la CPU, en este caso un i7 de generación 12, ya que con una CPU, por ejemplo un i3 de 10ª generación, como es el caso de mi Lenovo IdeaPad 3, consigue un consumo más eficiente, ya que también es menos potente. Como se puede ver en la portada y en la imagen, después de hacer unos ajustes al sistema operativo, el mismo sistema operativo me ha informado que la batería puede llegar a 14 horas en el caso de Windows 11 y a 22 horas en el caso de Linux Mint 21. Deciros que la imagen no es un montaje, pero aunque la imagen es real y por lo tanto se puede llegar a este consumo, también hay que aclarar que no es operativo, sobre todo en el caso de las 22 horas de Linux Mint. Y no es operativo porque para conseguir estas 22 horas de Linux Mint con esta CPU tienes que dejar el ordenador como si fuera un marco de fotos digital. Primero tienes que matar algunos procesos que se ejecutan en segundo plano y luego no tocar el ordenador. Pero con otro sistema operativo basado no en Linux, a lo mejor sí que se puede llegar a estos consumos. Eso yo ya no lo sé. Yo tengo claro que con otro hardware sí que se puede llegar, ya que con el Lenovo IdeaPad 3 yo llego a estos 3 vatios de consumo incluso utilizando el ordenador. Eso sí, solo puedo escribir en un bloc de notas, porque a la que haga algo más ya se me dispara el consumo, cosa que aquí ni un bloc de notas puedo llegar a hacer. Por lo tanto, como todos podréis entender, nadie se compra un ordenador tan potente para usarlo como un marco de foto digital. Por lo tanto, esta duración de la batería de 22 horas y un consumo de 3 vatios, siendo realistas, en este ordenador con este sistema operativo no es factible. Lo que sí que es más real en este ordenador, por lo menos en Linux Mint, es llegar a las 10 horas de consumo, si te dedicas solo a escribir en un editor de texto, ya que su consumo es de 7 a 8 vatios. Y teniendo en consideración que tenemos una batería de 76 vatios, equivaldría a unas 10 horas. Pero como ya os he dicho antes, si mi Lenovo IdeaPad 3 con una CPU i3 de 10ª generación tuviera una batería de 76 vatios, al consumir 3 vatios escribiendo en un editor de texto, llegaríamos a conseguir estas 22 horas. Antes de continuar, aclararos que el consumo principal del ordenador es la CPU y la tarjeta gráfica. Pero hay otros componentes que también consumen, como el disco duro, la Wi-Fi, el Bluetooth, entre otros, pero el consumo es mínimo comparado con lo que puede llegar a consumir una CPU y una gráfica. Ojo, dependiendo de cómo tengas el brillo también influye. Puedes llegar a tener 2-3 vatios de diferencia. También aclararos que en estas pruebas que estoy realizando la gráfica la tengo desactivada. Por lo tanto, utiliza la propia gráfica de la CPU. Pero si nos vamos a hacer unas pruebas un poco más realistas, como navegar, ver alguna peli, etcétera, etcétera, ya nos llegamos a un consumo de 15 a 20 vatios, por lo menos en Linux Mint. Y por lo tanto estaríamos entre esas 4 y 5 horas de duración de batería. Por poneros un ejemplo real, editar la portada de este vídeo con GIMP me estaba consumiendo unos 12 a 15 vatios. Por lo tanto, una media de 13,5 vatios, por lo que equivaldría a 5 horas y media de batería. Ojo, editar esta portada es una chorrada,
Si te dedicas a hacer edición gráfica más profesional, el consumo se disparará mucho más. Pero si realmente lo que queremos es este ordenador para jugar o utilizar AutoCAD u otro programa que requiera más recursos, pues lógicamente durará menos. Y si además tenemos activada la gráfica NVIDIA, pues lógicamente podemos llegar a que nos dure menos de una hora. Por ejemplo, si llegamos a consumir 150 vatios, con una batería de 76 vatios nos llegará a durar simplemente 30 minutos. Y jugando con la gráfica activada es muy fácil llegar a ese consumo. Y por lo tanto, en este caso, lo mejor es usar el portátil enchufado. Visto esto, quiero que os quede muy claro es que la duración de la batería depende del tamaño de la batería y del consumo del ordenador. Y el consumo del ordenador depende del hardware como del software, ya sea de la CPU y gráfica que incorpore o del programa que utilicen mientras realizan la tarea, ya sea para trabajar o para jugar. Aunque parezca mentira, la aplicación que utilizamos tiene su importancia, ya que una de las preguntas que me hicisteis es ¿cuánto me dura la batería si estoy reproduciendo un vídeo? Y yo a esta pregunta tendría que contestar, pues depende del reproductor que uses, ya que por ejemplo en Linux tenemos el Celluloid y el VLC. En el caso del Celluloid tiene un consumo de 22 vatios, por lo que me durará 3 horas y media. Y en el caso del VLC tiene un consumo de 15 vatios, por lo que me durará unas 5 horas. Esos 7 vatios de diferencias, aunque parezcan poco, realmente equivale a 1 hora y media más de autonomía utilizando el reproductor VLC. Por lo tanto, una vez que tenemos esto claro, lo mínimo que hay que realizar para que Windows y Linux tenga un consumo de 4 a 5 horas de baterías, como ya hemos dicho antes, es desactivar la gráfica dedicada a NVIDIA y activar la configuración de ahorro de energía. En el caso de Windows podemos usar la herramienta que nos proporciona ASUS, en el que podemos elegir el modo de GPU, en este caso modo Eco, que lo que hace es desactivar la gráfica NVIDIA y usar la gráfica de la CPU, y podemos ponerlo en modo silencio. De esta manera conseguimos que funcione a una frecuencia más baja. Pero bueno, básicamente lo que hace el modo silencio es crear un plan de energía. Un plan de energía específico. Como podemos ver, plan silent. Lo podemos tener el equilibrado, el plan champ, que es el que me he creado yo, y el silent que me lo ha creado por aquí. Si por ejemplo queremos modificarlo, podríamos modificarlo. Y aquí podríamos especificar si queremos activado el modo turbo, si queremos cuánto queremos que vaya de eficiencia los procesadores. Para activar estas opciones se tiene que tocar el registro de Windows. Y por lo tanto, si queréis que os haga un vídeo, pues me lo dejáis en los comentarios. En el caso de Linux, una vez instalados los controladores privativos de NVIDIA, en mi caso de la RTX 3060, nos aparecerá esta opción, que igual que en Windows podemos desactivar la gráfica. Yo en este caso la tengo desactivada y tengo el modo ahorro de energía. También la podemos activar. De esta manera conseguimos que tenga un menos consumo y por lo tanto más duración de la batería. Y luego a nivel de CPU yo utilizo el CPU PowerGui, que como puedes observar es como el plan de energía de Windows, en el cual podemos especificar el modo Power Save para que ahorre más energía y a más podemos especificar para cada núcleo qué velocidad queremos que coja de frecuencia, tanto mínima como máxima. En el caso de Windows era más global, en este caso podemos especificarlo núcleo por núcleo. Con estos dos simples cambios ya conseguimos que la batería tenga una duración aceptable para tareas sencillas. Bueno, esto es todo, espero que os haya sido útil y si os ha gustado y os ha sido útil, pues le dais a me gusta y si os gustan mis vídeos os podéis suscribir a mi canal. Os espero a todos en mi próximo vídeo. Adiós.